Estimados participantes, tengan ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Stephanie Castañeda y soy parte del Instituto del programa de capacitación del Instituto de Regulación de Finanzas de la Universidad ESAN. Les doy la bienvenida a esta conferencia, Tecnologías de Distribución Eléctrica por Transición Energética, a cargo del profesor Rosendo Ramírez Tapia. Él es doctor en Economía por la Universidad de Portland, Estados Unidos, doctor en Gobierno y Política Pública por la Universidad de San Martín de Porres, es ingeniero electricista, tiene publicaciones en revistas especializadas en el sector energético internacional y nacional, ha sido jefe de gabinete de asesores del MINEN, es director general de eficiencia energética del MINEN, funcionario de OSINERMIN en el área de regulación de tarifas energéticas, además funcionario de DIGEL en él. Actualmente él es director de investigaciones en negocios globales inteligentes. Estimado profesor, bienvenido. Le doy el pase para la conferencia. Buenas noches. Gracias, Stephanie. Bueno, un agradecimiento a todos los que están el día de hoy acompañándonos en esta conferencia. Y la idea es mostrarles a ustedes los tópicos que dictamos en los diplomados, ¿no? Y en concreto el diplomado de distribución, en un concepto moderno, ¿no? De lo que significa las redes, tanto de transmisión como distribución, en línea con lo que se propone en la transición energética, ¿no? De ahí a que el nombre, ¿no? De la presentación justamente sea eso, ¿no? Rutas tecnológicas en distribución eléctrica para la transición energética. Básicamente el tema de las redes eléctricas, cómo contribuyen, ¿no? A la transición energética. De eso vamos a conversar. Y vamos a empezar con un tema esencial, ¿no? Que tiene que ver con la infraestructura que va a hacer posible que se llegue a esa transición energética que, entre otras cosas, ¿no? Aseguraría que el calentamiento global pueda ser de alguna manera tratado, contrarrestado, ¿no? A partir de las recomendaciones que hace el Comité Intergubernamental, ¿no? De Cambio Climático, en el sentido de que la forma como podemos combatir los efectos adversos, ¿no? De cambio climático tienen que ver con el uso eficiente de la energía y el uso de energías renovables en el sistema energético y concretamente en el sistema eléctrico. Entonces, la manera como podemos nosotros hacer un uso eficiente de la energía pasa, ¿no? Por la transformación de las redes, porque para que uno pueda hacer un uso eficiente de la energía, entre otras cosas, se necesita de la digitalización de la energía, ¿no? Hay que digitalizar las redes para que podamos tener señales y constantemente monitorear la situación de la red para poder tomar las mejores decisiones. Entonces, eso es un elemento clave, ¿no? Entonces, miren ustedes, de acuerdo a los escenarios que está manejando la Agencia Internacional de la Energía, se dice que hacia el 2025, ¿no? La longitud, por ejemplo, global, ¿no? De la línea de transmisión se tiene que incrementar en 185% y en el tema de la distribución en 165% para el periodo 2021 al 2050, ¿no? Entonces, fíjense la cantidad de redes que hay que instalar para que se pueda llegar a ese propósito, ¿no? De el escenario con cero emisiones netas, ¿no? Lo interesante de esa propuesta que hace la Agencia Internacional de Energía es que esas inversiones, que casi el doble en transmisión y también en distribución, se van a hacer en las economías en desarrollo, porque son las economías que más van a crecer en este periodo 2021-2050, dado que las economías desarrolladas, ¿no? Ya crecen en forma más pequeña, ¿no? Pero quienes van a crecer, por ejemplo, son economías como la peruana, ¿no?
que tienen pues un potencial de desarrollo que va a ser sustentado precisamente por las energías renovables, ¿no? Entonces, ahí hay un mensaje interesante para el país, porque a su vez, la forma como las nuevas redes van a necesitar, ¿no? No solo de minerales, ¿no? Por ejemplo, el cobre, porque estamos en una lógica de ir hacia la electrificación de la energía. ¿Qué significa la electrificación? Entre otras cosas, ¿no? Significa que aquellos usos donde todavía se requería energía y se hacía mediante otras fuentes de energía distintas a la electricidad, ahora pueden ser, por ejemplo, movidas o pueden ser utilizando, ¿no? La electricidad. Un caso concreto, el transporte. La electrificación del transporte va a requerir, ¿no? De que las redes puedan suministrar la electricidad a los buses eléctricos, a los autos eléctricos, en fin. Entonces, ese desarrollo va a hacer que se requiera que la distribución y la transmisión tengan que crecer en cuanto a capacidad, ¿no? Por eso que eso es clave entender que la transición energética solo va a ser posible en la medida que se actualice las redes, tanto transmisión como distribución. Entonces, el otro punto importante que también tenemos que saber es que si eso es así, se necesitan redes. Bueno, el Perú, que tiene un sector dinámico, ¿no? Como el sector minero, entonces le va a ir muy bien, porque van a requerir en el mundo del concurso de más minerales para justamente hacer crecer estas redes. Por lo tanto, el cobre que se usa en las redes y los transformadores, miren, cada vez se va a requerir más de este mineral. Y buena noticia para Perú, ¿no? Por otro lado, también en el tema de los transformadores, ¿no? Cada vez se necesita, pues, un acero especial, ¿no? Que permita la conductividad y también, pues, lo que hace el transformador, ¿no? Que es la elevación de la tensión. Entonces, eso se va a requerir más necesidad de capacidad de transformación junto con los cables o las líneas aéreas, ¿no? Pero fundamentalmente los cables, que es la nueva tecnología. Por los cables viene la nueva tecnología, más que por las redes aéreas, ¿no? Entonces, todo eso hace suponer de que las empresas que hoy producen tanto los cables como los transformadores, ¿no? Que es la infraestructura de distribución o la transmisión, van a necesitar de ingentes cantidades de recursos para hacer factible que se pueda expandir, ¿no? Las redes. Este gráfico muestra, ¿no? La forma como debería crecer, por ejemplo, ¿no? Miren, solo entre el 2010 y el 2025, prácticamente de 60 millones de kilómetros, se va a requerir, ¿no? Cerca de 80 millones de kilómetros, o sea, unos 20 millones de kilómetros adicionales en estos últimos 10, 12 años, por ejemplo, ¿no? Y que va en línea, ¿no? Con lo que ya se observa en el mundo, ¿verdad? Que es una mayor utilización de las redes inteligentes, una mayor utilización de las energías renovables. Ahora, si lo vemos en términos de infraestructura, ahí está la buena noticia, ¿no? En el lado derecho, fíjense. ¿Qué es lo que el mundo requiere como fuente de energía? Electricidad, gas natural. Es clarísimo que estamos en línea con la parte no esencial que es la electrificación de la energía. Larga vida, ¿no? Haz la electricidad, porque por ahí va a venir en realidad la forma como la oferta va a dar, ¿no? La energía, en este caso, la energía eléctrica, en esta transición energética. Eso me parece que es clave en este curso, ¿no? Que ustedes entiendan que están entrando a un curso como este diplomado, ¿no? En distribución eléctrica, en redes, redes inteligentes, gestión de la demanda, son los dos cursos que yo dicto, en el cual
Miren ustedes la tendencia. La tendencia es que se requiere inversiones en electricidad, más que en el rubro de gas natural o petróleo, porque la apuesta del mundo es en la transición energética hacia la electrificación de la energía. Ese es un elemento clave que tienen que entender, ¿no? Eh, entonces, en esta electrificación de la energía, obviamente vamos a poder optimizar tanto la oferta como la demanda de energía a partir de digitalizar nuestras redes. Poner que la información, ¿no?, de los parámetros eléctricos de corriente, tensión, frecuencia, entre otra información relevante, ¿no?, para monitorear la situación actual del sistema, ¿no?, el balance que debe haber entre oferta y demanda para que no haya un problema de un blackout, ¿no? Entre otras cosas, se requiere que el operador del sistema eléctrico, el operador de la red de distribución, tenga todos esos parámetros en tiempo real. Y por lo tanto, se necesita pues información en grandes cantidades en tiempo real. Por eso que lo mejor es que eso se haga a través de un sistema digital, ¿no? Eso implica entonces uso de las redes inteligentes, el flujo bidireccional. Ya no es como nos enseñaron, ¿no?, en la universidad, que había una central de generación, una red de alta tensión y un sistema de distribución, y las casas, ¿no es cierto?, teníamos que hacer un uso pasivo de la electricidad. No, eso ya acabó. Ahora estamos frente a un nuevo sistema, ¿no es cierto?, una nueva forma de que también la distribución, ¿no es cierto?, en la distribución se puede generar, que es la generación distribuida, que eso vamos a tocar en el curso cuando llevemos, generación distribuida, el flujo bidireccional. Pero no solo eso, sino que lo interesante de la generación distribuida es cuando va a la par, ¿no?, con sistemas inteligentes, para poder medir la energía que uno está inyectando al sistema de distribución, para que la demanda pueda decir en qué momento consume más o menos energía, obviamente observando los precios con tarifas diferenciadas. Toda esa información que la demanda necesita tiene que venir por estas redes inteligentes, por esta digitalización de la energía, ¿no? Entonces, como tecnología de redes, por ejemplo, aquí observamos, ¿no?, como tecnología de redes, la generación, ¿no? Por ejemplo, una central termoeléctrica, en nuestro caso con gas natural, una central hidroeléctrica, ¿no? Vamos a poner el puntero para que puedan seguir. Bueno, entonces, una central termoeléctrica, una central hidroeléctrica, que eso lo tenemos en el Perú también, ¿no es cierto? Nosotros tenemos nuestras térmicas con gas natural. Fíjense, una central solar, una central eólica, ¿no? Y también podemos tener generación distribuida, ¿no? Solar, eólica, con un conversor, un inversor, y directamente ponerlo a la distribución, la generación distribuida. Fíjense que lo convencional no era generar en grandes cantidades, a tensiones muy altas, tanto la central termoeléctrica, la hidroeléctrica, la solar o la eólica, y van a una subestación, ¿no?, de alta tensión, luego va a una subestación, ¿no?, y puede ir, ¿no?, a por ejemplo, ¿no?, una alta tensión en corriente continua, por ejemplo, que es lo nuevo también que se observa, ¿no? Y va en relación, ¿no?, con lo que también se encuentra cuando hay una serie de restricciones, ¿no? Hay un tema clásico que estudia, que es el famoso NIMBY, ¿no? Not in my backyard, que en español se dice, estoy de acuerdo con toda la transición energética, con todas las redes que se tienen que hacer, pero no lo hagas frente a mi casa, ¿no? Porque no quisiera ver un cable. Perfecto. Entonces, hay una oposición en realidad, ¿no?, a las nuevas infraestructuras. Entonces, ¿cómo hacemos para transmitir, ¿no?, con menos infraestructura, más cantidad de energía? Justamente esa es, ¿no?, la clave de esta revolución en las redes, que es con el uso, ¿no?, de
transmitir en alta tensión en corriente directa, ¿no? ¿Sí? El High Voltage Direct Current, ¿no? Por ejemplo. En otros casos será también alta tensión, pero con AC, ¿no es cierto? Que es algo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Nuestras redes son en 500 kilovoltios, 220, 138, 60, 22, 9, en fin. Pero la apuesta, ¿no? En realidad es ir a corriente directa. Porque entre otras cosas, pues, significa que hemos eliminado 3 fases, ¿no? De esas 3 fases nos quedamos con 2. Por lo menos una ahorramos, ¿no? Menos necesidad, ¿no? De derecho de paso, de vía, en fin. Pero además de eso, ¿no? Hay una serie de elementos como los fax, como los sistemas de almacenamiento de energía, son cosas novedosas que se van poniendo, ¿no es cierto? Llegan los transformadores, pero fíjense, ahora los transformadores en línea, ¿no? Con la sostenibilidad, con cambio climático, entonces ya usan pues aceites, ya no aceites minerales, ¿no? Que si había una fuga pues contaminaban, ¿no? Ahora son aceites biodegradables. Al final les voy a poner, les he puesto un PDF, ¿no? De un aceite biodegradable que se usan, por ejemplo, en los transformadores modernos, ¿no? En fin, entonces tenemos, por ejemplo, ¿no? Los cargadores eléctricos, ya hay una red que tiene que ver con los cargadores eléctricos, en nuestras viviendas, ¿no? El IoT, ¿no? El Internet de las cosas, podemos programar en nuestro celular, ¿no es cierto? Podemos programar en qué momento enciende tal o cual equipo eléctrico, de acuerdo a las tarifas, por ejemplo, ¿no? Quiero ahorrar, por ejemplo, si los INER, ¿no? Nos diera las posibilidades de tener más tarifas, más bloques, por ejemplo, sería interesante que en la amanecida programe yo en mi celular que se encienda la lavadora y que puedas usar la lavadora, la secadora. Entonces, el Internet de las cosas es otra de las formas, ¿no? Cómo uno puede optimizar el consumo de la electricidad. Fíjense ustedes cómo es que se ha incrementado, ¿no? Entre el 2010, que estoy marcando, y el 2030, prácticamente 3 veces se habrá incrementado el uso global, ¿no? De las líneas de transmisión, ¿verdad? En corriente directa. Hacia eso vamos, hacia la utilización de la corriente directa en lugar de la corriente alterna, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, ¿no? Desde los OH, ¿no? Que son las líneas de transmisión aéreas, ¿verdad? Tenemos también los cables, los UG, ¿no? Los cables. Tenemos también los cables bajo el agua, ¿no? En el caso, por ejemplo, los cables submarinos. En el caso, por ejemplo, de las centrales eólicas, ¿no? En el mar, cómo traemos la electricidad. Y entonces empezamos ya a ver como un lenguaje común, ¿no? Cables, eh, cables subterráneos, en corriente directa, ¿no es cierto? Y fíjense lo interesante que ya hablamos, ¿no? De transmisión en gigawatts, ¿no? 2000 megavatios, 3000 megavatios de capacidad de transmisión. De esas cantidades, ¿no? Estamos hablando, ¿sí? Entonces, en esa discusión, ¿no? Entre líneas aéreas y cables, ¿no es cierto? Eh, Evidentemente el cable va a tener ventajas, ¿no? Sobre las líneas, porque no están expuestas, de manera de que pueden ser, digamos, ¿no? Enterrados directamente. Sí, tiene un tema de costos, pero como ustedes también saben, ¿no? La tecnología va avanzando. Por ahora la relación es de 5 a 1, por ejemplo, pero la gran ventaja es que en estos cables subterráneos con alta conductividad, por ejemplo, prácticamente la resistencia es casi cero o se ha eliminado, ¿no? Y por otro lado, como yo les comentaba, ¿no? La oposición de ver una línea aérea frente a tu casa, de alguna manera es resuelta si pasa un cable subterráneo, ¿no? No lo ves. Entonces, todas esas cosas hacen de que se vea de una mejor perspectiva las redes con cable, ¿no?
Ahora, también, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista de la operación y mantenimiento, ¿qué implica, por ejemplo, esta transición energética en esta ruta tecnológica, ¿no? ¿Qué se observa? Por ejemplo, que hay nuevos dispositivos para monitorear y controlar, ¿no? El estatus de la red, pero obviamente, como les decía, ¿no? Pasando, ¿no? Obviamente por subestaciones, pues, con las señales digitalizadas, ¿verdad? Para que envíen información en tiempo real y se pueda resolver, fíjense, inclusive, ¿no? Si todo el sistema está digitalizado, se monitorea y se controla, podrías desde un centro de control, por ejemplo, solucionar un problema de una falla, ¿no? Eh, Se va a requerir entonces de sensores, ¿no? Para recoger y convertir, ¿no? La información de campo de las variables eléctricas digitalizada. Otro aspecto también importante tiene que ver con los medidores inteligentes, ¿no? Que es la propuesta justamente de cómo hacemos que la nueva red, por ejemplo, sea bidireccional, en el sentido que los usuarios podrían generar electricidad, por ejemplo, en un techo solar. Entonces, la energía que vas a inyectar, pues requiere medir cuánta energía estás inyectando al sistema y por lo tanto se necesita de medidores inteligentes, ¿no? También tenemos el tema del control remoto, dispositivos avanzados de protección, ¿no? Lo que decíamos, de controlar los flujos de energía bidireccionales, ¿no? Y también identificar fallas de la red rápidamente, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un medidor inteligente y por alguna razón no envía la señal de la tensión, ¿no es cierto? Entonces será un indicativo de que hay un problema ahí en esa vivienda. Y si tú vas censando viviendas cercanas a donde se detectó y todas te van diciendo de que no llega la señal de la atención, entonces lo más fácil de interpretar, ¿no es cierto? Es que había una salida en una zona determinada. Y de ahí, si es que estuviera automatizada esa subestación de distribución, se podría mandar un comando y resolver el problema. Y si no fuese eso, ¿cierto? Entonces la cuadrilla, ¿no? Que tiene que ver con la operación y mantenimiento, podría directamente dirigirse, ¿no? A la subestación donde se ha presentado el problema. Fíjense que ayuda, ¿no? A identificar rápidamente y relevar, obviamente, el problema, ¿no? Entonces, también es importante saber que estas soluciones digitales, ¿no? Que incluyen regulación de voltaje avanzado, ¿no? En nivel de distribución, obviamente pueden avanzar más si es que, por ejemplo, ¿no? Con la nueva tecnología asociada, ¿no? A los inversores que convierten la energía continua de la central eólica, la central solar, a la red en corriente alterna, entonces, estos inversores, ¿cierto? Necesitan estar constantemente enviando información para tomar las mejores decisiones de manera de que el sistema sea flexible, pueda albergar esta energía. Entonces, la apuesta, como les decía, ¿no? Es que, fíjense, prácticamente la infraestructura digital, o sea, la digitalización de las redes, prácticamente representa un 20% de la inversión global en las redes eléctricas. Y de esas, el 75% se destinó a la redistribución. Eso quiere decir que la apuesta, ¿no? En serio, de cómo digitalizar las redes, es una apuesta de inversión en redistribución. Ahí es donde va a estar focalizado, ¿no? La nueva inversión que se tiene que desarrollar. Porque si no, toda la energía renovable que está lejos de la demanda no va a poder llegar, ¿no? A las zonas donde se ubica justamente la demanda, porque no va a haber redes. Ese es un elemento también clave, porque ahora la distribución, ¿no? Es una de las, es uno de los segmentos, ¿no? Que está trayendo bastante a la gente a volverla a estudiar, ¿no?
Antes lo fue, todavía lo es la generación, ¿no es cierto? Pero ya está más maduro, ¿no? El tema, las hidráulicas, termoeléctricas, la solar, la eólica. Pero lo que se viene está asociado a la demanda y es a las redes. ¿De qué manera tantas aplicaciones que nosotros como usuarios podemos hacer? Pero solo va a ser posible en la medida que la red sobre la cual nos conectamos sea una red inteligente, sea una red que permita el flujo bidireccional, entre otras cosas. Entonces, en la red se va a necesitar de tecnologías de la electrónica de potencia, ¿no? Ahora sí cobra sentido, ¿no? Cuando nos enseñaron la electrónica de potencia, los tiristores, el ángulo de disparo, de sacar más o menos energía renovable. Bueno, todas esas cosas que en su momento hemos visto, ¿no? En el curso de electrónica de potencia en pregrado, es ahora, ¿no? El elemento clave de esta transición energética en las redes. La utilización de condensadores sincrónicos, estáticos, compensación en serie, ¿no es cierto? Que hacen que el sistema eléctrico sea más flexible. Y eso uno lo ve, ¿no? Lo observo, por ejemplo, en los estudios que se hacen, los estudios de preoperatividad, ¿no? Que se envía el COES cuando se conecta una demanda o cuando se hace una línea. Una de las grandes preocupaciones de esos EPOS tiene que ver con la compensación, ¿no? Para que asegure una estabilidad, ¿no? En el sistema eléctrico. Porque, entre otras cosas, ¿no? Permite el control de flujo de potencia, nivel de tensión y otras características de estabilidad. Entonces, todas estas capacidades que me puede entregar a través, ¿no? de la electrónica de potencia, los nuevos equipos que se están construyendo con tiristores, todo lo que tiene que ver con electrónica de potencia, entonces se hace necesario precisamente, ¿no? En esta idea, ¿no? De que insertar una mayor cantidad de energía renovable, ¿no? Lo de los inversores van a cumplir, y de hecho cumplen, ¿no? Un rol importante en esta creación, ¿no? De esta inercia sintética, digamos, que no necesariamente la tiene, por ejemplo, la central solar, ¿no? Otro elemento clave también en esta ruta tecnológica tiene que ver con el almacenamiento de energía, ¿no? Entonces, miren ustedes, ya no solo el almacenamiento de energía visto, ¿no? Desde el punto de vista de asociado a la generación para que me ayude a regular la frecuencia, sino interesante es mirar los sistemas de almacenamiento, por ejemplo, con aplicaciones en transmisión o aplicaciones en distribución. Porque puede ser que se esté dando, por ejemplo, una congestión, ¿no es cierto?, por ciertas horas en ciertas redes. Entonces, en lugar de pensar en hacer una nueva línea, ¿cierto? Yo podría implementar un sistema de baterías que opere por ciertas horas y que me resuelva esa congestión muy puntual. De manera que hago de que las inversiones en distribución pueden ser diferidas, ¿no? Ahora, este despliegue de los sistemas de almacenamiento se vuelve cada vez más común por dos razones, ¿no? Una, porque la tecnología las hace más económicas, ¿no? Y lo otro porque tiene diversas aplicaciones, ¿no? Tanto en el lado de la demanda como en la oferta. Otro elemento clave también que lo hace muy atractivo tiene que ver, ¿no? Con que son modulares y escalables. Uno puede desde apilar una pila en serie, paralelo, ¿no? Crear los racks, ¿no? Los T1, los que son prácticamente, ¿no? Estas emplazamientos, ¿no? Donde se ubica ya los sistemas de almacenamiento en container, ¿no? Una vez que están en container ya puedes llegar a megas, ¿no? Y si tú vas integrando container, puedes llegar pues a 400 megavatios, 600 megavatios, ¿no? Como hay algunos proyectos, por ejemplo, de 1300 megavatios, ¿no? Que había uno en Arabia Saudita. En fin, el sistema de almacenamiento, algo que lo hace interesante es la modularidad, ¿no? Ahora, además de eso, ¿no es cierto? Estos sistemas de almacenamiento vienen equipados con algoritmos para poder
hacer un mejor uso, ¿no? De cuando tú almacenas energía o cuando inyectas la energía. Y en ese tránsito, ¿no? De almacenar energía o inyectar energía, hace el símil, ¿no? Con una máquina sincrónica que entrega potencia, digamos, ¿no? Eh, Otro elemento clave tiene que ver con la expansión, ¿no? De la red. Miren, este gráfico o esta figura es importante porque me dice cómo se observa, ¿no? Que va a crecer la transmisión y la distribución. Entonces, miren, por ejemplo, como ven ustedes en la transmisión, lo que va a crecer, ¿no? Son 3 millones de kilómetros, las economías avanzadas, versus lo que significa 12, ¿no? millones de kilómetros que crecerían la transmisión, ¿no? En mercados emergentes. El caso peruano, por ejemplo, ¿no? Similarmente, podemos ver en el tema, ¿no? De la distribución, pero fíjense la distribución, ¿no? Si en la transmisión hablábamos de 3 millones, en la distribución en los países desarrollados hablamos de más de 40 millones de kilómetros. Si en transmisión decíamos 12 millones, ¿no es cierto? En transmisión en mercados emergentes, fíjense cuánto es la apuesta, ¿no? Según la Agencia Internacional de Energía, que se requeriría 140 millones de kilómetros. Y miren lo interesante, que la gran proporción está en la necesidad de redes entre el 2031 y el 2050. La nueva expansión, o sea, los nuevos diseños van a venir por ahí, por tanto la transmisión y la distribución. Entonces, si yo soy un ingeniero electricista, mecánico eléctrico, mecánico, qué sé yo, y estoy en el negocio de la electricidad, tengo que saber que lo que se viene es una ampliación de las redes y que esas redes van a hacerse, ¿no? Bajo un nuevo concepto, utilizando, ¿no? La digitalización de la energía, perdón, la digitalización de las subestaciones eléctricas, el envío de información en tiempo real, ¿no? Big Data, el análisis que hay que hacer con esa información, ¿no? Data Analytics, ¿no? Con software en tiempo real. Entonces, esta figura a mí me parece clave que ustedes se lleven en su cabeza, ¿no? Y recuerden que esto lo que nos está diciendo es que si yo quiero seguir en línea, ¿no? De mi carrera, ¿no? En el sector eléctrico, tengo que entender la lógica detrás de estas inversiones. ¿En dónde van a estar las inversiones? ¿Por dónde viene la tecnología para actualizarme? Para actualizarme porque la distribución ya no es, ¿no? Como lo habíamos concebido antes cuando estuvimos en pregrado. Por eso es que muchos hablan ya de la electricidad 4.0, ¿no? Donde se junta la digitalización de la energía, Big Data, analítica, con toda esta infraestructura de nuevas redes. Las nuevas redes tienen que tener, ¿no? Toda esta información en tiempo real para que el operador, ¿no? y la demanda tomen las mejores decisiones de la red. Tomen las decisiones de ofertar energía, del lado del punto de vista de los oferentes, y de nosotros como consumidores, en qué momento consumimos la energía, la electricidad. Y si lo vemos desde el punto de vista, ¿no? Por ejemplo, de los transformadores, que es el otro elemento clave, ¿no? Son redes y a su vez bajar o subir tensión, los transformadores, ¿no? Entonces, uno observa, ¿no? En el tema de los transformadores que se va a requerir, pues, una cantidad, ¿no? De transformadores en las economías en vía de desarrollo, más que las economías avanzadas, ¿no? Y que el elemento más de mayor inversión va a estar en la década del 30 al 40, ¿no? Pero sobre todo, ¿no? Va a estar asociada a la distribución, que es el color verde más claro, ¿no? Entonces, fíjense, aún así en la red de transmisión contra la distribución, donde se va a requerir más inversiones,
más kilómetros es en la distribución. Bueno, buenas noticias para los que les gusta el sistema de distribución, ¿no? Y si lo vemos por el lado de los sistemas de almacenamiento, las baterías, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Observamos, ¿no? Que los mercados emergentes son los que van a hacer un mayor despliegue de las baterías. Y el Perú es uno de esos mercados emergentes. Entonces, cables de alta superconducción, transformadores, ¿no? Eficientes, con dieléctricos biodegradables, baterías que permitirán la electrificación del transporte, serán moneda corriente, ¿no? En esta transición energética desde el punto de vista de redes. Y este gráfico lo que me dice es que yo tendría que ver esa racionalidad, o sea, ¿por qué le apunto a los cables? Miren, en las líneas aéreas contra los cables, las líneas aéreas, tal cual lo conocemos, ¿no? Nos han enseñado, es básicamente acero, ¿no? Casi todo el costo, digamos, es acero, ¿no? Acero, y bueno, tiene su parte, pues, de aluminio, ¿no? Acero y aluminio, tanto en la AC como la DC. Bueno, en el caso de la distribución, todavía no un uso de concreto, ¿no es cierto?, de madera, de acero o aluminio. Pero fíjense en los cables. En los cables, lo que se va a requerir es cobre. Y eso es una buena noticia para el Perú, ¿ah? Porque lo que se viene en cuanto a la red es cobre. Y eso es lo que el Perú tiene, ¿no? Una minería de cobre. Y entonces, lo que uno observa es que la mayor cantidad de material que requiere esta, ¿no?, alta tensión, ¿no?, en corriente alterna o en corriente directa, está en línea directa con el uso del cobre, ¿no? El cobre. Y eso lo observamos tanto en la parte de la transmisión como en la distribución. Es más, en la distribución inclusive es mayor la proporción de cobre, ¿no? Ahora, este último gráfico, ¿no?, me ayuda también a entender, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los transformadores, ¿no? Los transformadores en términos, sea de los grandes transformadores en transmisión o distribución, prácticamente, ¿no? Requieren pues una gran cantidad de acero, ¿no? Especial que hace que se pueda eh, transformar, ¿no?, la corriente, la tensión, ¿no? Se puede transformar la tensión, un acero especial, ¿no? Luego viene la parte constructiva del acero, pero fundamentalmente, ¿no?, los transformadores requieren acero, ¿no? Si requieren algo de cobre, ¿no? Y bueno, y el dieléctrico, ¿no? El transformador, el aceite, ¿no? Entonces, eso de ahí, por ejemplo, si uno observa, ya no en términos de peso, ¿no?, lo que significan los materiales, sino en términos del valor, de costo que tiene, ¿no? Entonces, encuentras que los transformadores de tensión, ¿no?, van a tener obviamente un mayor costo, ¿no?, pero más asociado en este caso, nuevamente, ¿no?, al cobre, en menor proporción al dieléctrico, ¿no? Sí, todavía se requiere pues este material especial, ¿no? Este acero, ¿no?, conductor, este acero eh, que se pueda cambiar, ¿no?, la tensión de la energía. Y si vemos en la parte de abajo, ¿no?, la parte de lo que constituye, ¿no?, las baterías, en las baterías, por ejemplo, ¿no?, por el lado del peso, por ejemplo, se requiere una gran cantidad, ¿no?, de cobre en lo que es un clásico, ¿no?, que es estas baterías de ion litio fosfato, ¿no? Y en el otro caso, ¿no?, si son baterías de flujo de vanadio, bueno, ahí se requiere más vanadio, ¿no? Su mismo nombre lo dice. Pero fíjense, si esto es en términos de peso, en términos de valor, ¿no? Lo que más cuesta, por ejemplo, en estas baterías, ¿no?, de ion litio fosfato, es fundamentalmente el cobre, ¿no? Así que tiene mayor peso.
y bueno, le sigue el litio, pero fundamentalmente no es este material. Entonces, esa parte que acabamos de terminar, ¿no? Que tiene que ver con tanto el transformador, el cable, es para sensibilizarnos, ¿no? De la apuesta que hay en este tema de las nuevas formas, ¿no? De la transmisión o la distribución. Un elemento clave también, ¿no? En esta ruta tecnológica tiene que ver con los tiempos de construcción. Si bien es cierto, se va ganando tecnología, ¿no? En cuanto a poder transmitir y distribuir más cantidad de energía, también es cierto que es más difícil la construcción de redes. Eso se observa en Europa, Estados Unidos, y acá también. Ustedes saben que construir una red pues demora, ¿no? Más de 7, 8 años. No es tan rápido, ¿no? Tal es así que, por ejemplo, las líneas, ¿no? Que deberían construirse el plan de transmisión, ya algunas tienen retraso, ¿no? No están llegando en la fecha que el plan de transmisión había contemplado. Me refiero al plan de transmisión del COE, ¿no? Entonces, bueno, una línea de distribución pues de baja tensión, quizás, ¿no? Este es más fácil, más sencillo, menor a 2 años. Pero, por ejemplo, ¿no? Una línea de transmisión aérea, ¿no? Demora más y hay más oposición, ¿no? Por ejemplo, en ese caso dice 10 años por lo menos, ¿no? Fíjense, si ven ustedes una línea aérea versus una línea subterránea, ¿no? Prácticamente son 2 años, ¿no? Entonces, eso también indica, ¿no? Una preferencia que podría darse, ¿no? En el tiempo, ¿no? Al ser, digamos, tener menor resistencia de la población a que se tire o que pase, ¿no? Una red aérea, la gente puede optar, ¿no? Por hacer los diseños subterráneos, ¿sí? Bueno, y hay otras cosas también, ¿no? Que tiene que ver con la cadena de aprovisionamiento de, por ejemplo, los transformadores. Generalmente el transformador en la línea de construcción, ¿no? De red, es el que generalmente es la ruta, ¿no? Crítica de la construcción. Entonces, toda esta apuesta de transición energética, en mayor redes, en transmisión, distribución, va a pasar obviamente en la medida, ¿no? De que los tiempos de construcción se reduzcan, pues, ¿no? Entonces hay que hacer una reingeniería, ¿no? De todos los permisos, ¿no? La famosa permisología, ¿no? Para que se pueda llegar en un plazo mucho menor toda esta infraestructura de transmisión, sea asociada a la transmisión o la distribución, ¿no? Ahora, ya habiendo pasado entonces por las necesidades que va a haber de las redes, como concepto, ¿no? Me parece importante que ustedes se lleven el día de hoy este concepto, ¿no? Que tiene que ver con la electrificación del futuro, ¿no? Nuevamente, para reforzar el uso de Big Data, de volúmenes inmensos, ¿no? De cantidad de información, adicionado con la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para gestionar la energía. El operador entonces necesitará de acceder a esa información en grandes volúmenes y aplicar inteligencia artificial para poder tomar decisiones de optimización, de operación y mantenimiento de la red en tiempo real. Ese concepto lleva, ¿no? A lo que muchos proponen como la electricidad 4.0, ¿no? Que es una integración, ¿no? De la tecnología digital. ¿Cuál de ellas? Inteligencia artificial. Ahí, ¿no? Artificial Intelligence. El IoT, que es el Internet de las Cosas, y la data analítica avanzada, ¿no? El procesamiento de toda esa información. ¿De qué me sirve tener la información si no la proceso? Tengo que saber procesar esa información, ¿no? Uso de analítica, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué necesitaría eso? Bueno, para hacer, por ejemplo, un mantenimiento predictivo. A partir de ciertos patrones de fallas de línea, de cables, yo puedo mirar, ¿no? Y llegar a esta información de esta línea y él me va a decir, oye, parece que este patrón se está repitiendo previo a una falla. Entonces te va a avisar, este cable o este equipo ya está llegando, ¿no? A su nivel en el cual necesitas hacer un mantenimiento.
es un mantenimiento predictivo, ya no es un mantenimiento de catálogo, ¿no? Que te decía, cada 2000 horas tienes que hacer esto y lo otro. No, no, no. Es un mantenimiento preventivo que va tomando pulso, como un doctor que va censando constantemente la temperatura, ¿no? De la red para saber si está con fiebre o no. Si está con fiebre, detecta y receta, ¿no? Usted lo va a curar. Ese es el principio. Respuesta a la demanda, por supuesto, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, tengo una red que pasa por mi casa, que es bidireccional, una red inteligente, con medición inteligente, y a su vez en mi celular me llega, ¿no? El momento a cuánto está el costo de la electricidad, por ejemplo, ahorita. Ah, me dice que el costo de la electricidad es más alto, ¿no? Que puede haber tenido la amanecida o el día. Entonces decido no consumir ahorita, decido, por ejemplo, postergar lavar mi ropa, por ejemplo. Digo, voy a lavaré ropa a la amanecida, porque vale menos el precio de la electricidad. Una gestión de la energía, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la oferta como la demanda, obviamente a partir, ¿no? De lo que tendría como información el operador de la red de la transmisión o el operador de distribución, ¿no? La optimización de la generación red, porque, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo yo optimizo en qué momento debo almacenar la energía que tengo algún excedente? ¿En qué momento, no? Debo generar más para que no se produzca, ¿no? El famoso curtailment, ¿no? Que es cuando hay mucho recurso, pero la red no da, entonces tengo que dejar de producir esa cantidad, ¿no? Botar el viento o la energía solar, ¿no? Y obviamente pasa por las redes inteligentes que ya expliqué, ¿no? Otro tema importante también es el tema de la superconductividad. Fíjense, ese concepto tiene que ver con prácticamente que ya los cables tienen cero o muy cercano a cero como resistencia. Entonces ya no hay pérdida de energía, ¿no? Cuando pasa la electricidad por estos cables con superconductividad. ¿Eso cómo se logra? Bueno, al incorporar cables o cintas superconductoras, ¿no? En los cables. Y eso pasa, ¿no? Por enfriar esos conductores, ¿no? A unas temperaturas menos de 200 grados para darles justamente esa alta conductividad y baja resistencia, ¿no? Le das esa característica. Entonces, bajo esa forma de producir este cable a menos de 200 grados centígrados, menos de 200, ¿ah? No es cualquier cosa, menos de 200 grados centígrados, haces que adquiere esa propiedad de alta conducción con una resistencia cero o cercana a cero. ¿Qué ventajas tiene esta tecnología de los cables superconductores? Bueno, requiere mínimo espacio en el derecho de paso, ahorro de energía, ¿no? Les decía resistencia cero, casi cero. Como no tiene resistencia, no genera calor y por lo tanto pueden ser enterrados directamente. No requieren pues un ducto, ¿no? Para poder meterlo dentro del ducto. Puede ser enterrado directamente. Y bueno, y evita la generación de los campos electromagnéticos, ¿no? Minimizando los efectos sobre infraestructuras circundantes. Como referencia, ustedes pueden entrar a ver, ¿no? A Nexan, por ejemplo, tiene dos proyectos, ¿no? Muy referenciados como el IPA 138 kilovoltios en Long Island, en Estados Unidos, o el Ampacity en Alemania, ¿no? Que vamos a ver ahora. Por ejemplo, el Ampacity es un proyecto, ¿no? De un cable de alta conductividad de 1 kilómetro, ¿no? Fíjense, 1 kilómetro de 10 kilovoltios, que fue instalado en el 2014, ¿no? Para reemplazar un sistema de cable subterráneo de 110 kilovoltios. Bueno, entonces, este cable concéntrico trifásico reemplaza una línea de cobre convencional de 110, pues, ¿no? Entonces, elimina la necesidad de un transformador de alta tensión en una de las subestaciones. Y lo que ha encontrado a la fecha, fíjense, esto fue puesto en 2014, ¿no? Con información de Nexan, ¿no? Lo que encontraron es que la cantidad de energía que se requiere para enfriar este cable a menos de 200 grados, para eliminar su resistencia, sobre todo el ciclo de vida, ¿no? Era 15% más bajo de lo que hubiese significado las pérdidas, ¿no? En un cable convencional, las pérdidas de efecto Joule, ¿no? Entonces, eso abre pues una nueva línea, ¿no? De
diseño a partir, ¿no? de poder considerar, ¿no? Los cables subterráneos con alta conductividad, ¿no? Sobre todo en las ciudades. Y por el lado del transformador, ¿no es cierto? Por el lado de la transformación, hay nuevas propuestas de nuevos transformadores que, fíjense, reducen el 23% de las emisiones de CO2 durante el ciclo de vida del transformador, ¿no? Hay una reducción del 15% del impacto en el ecosistema durante el ciclo de vida del transformador, porque usa un aislamiento biodegradable, ¿no? ¿Se acuerdan que era un problema de los sistemas de aislamiento, ¿no? El aceite de aislamiento, cuando había una fuga, ¿no? Bueno, si hubiese una fuga en este caso, ¿no? Al ser un aceite biodegradable, no tendría pues las consecuencias, ¿no? De usar un dieléctrico, un aceite mineral, por ejemplo, ¿no? También tiene una reducción de ruido entre 10 a 15 decibeles. Un elemento importante, ¿no? Es que cuando haya una falla de electricidad, generalmente los transformadores convencionales pues son rígidos, ¿no? Si ustedes han visto esos transformadores grandazos, ¿no? Entonces, frente a una explosión, pues, pone en riesgo, ¿no? Mientras que estos nuevos transformadores pueden expandirse, dilatarse, ¿no? Y absorben la energía de las fallas. De alguna manera le da una seguridad a las personas que están caminando cercanas, ¿no? Al transformador. Referencias o esta forma de estos nuevos transformadores pueden encontrarlo en Hitachi Energy. Ahí les he puesto que proporcionó, ¿no? Dos transformadores de potencia Econic de 110 kilovoltios y 63 MVA a la mayor operadora de red de China, ¿no? La SGSC, en un proyecto de subestación visionario, ¿no? Que va en línea con ver cómo se puede mejorar, pues, ¿no? El tema de la transición energética. Bueno, por último, aquí podrán encontrar, ya la comodidad no es su casa, el momento que tengan libre, este archivo PDF donde se muestra, ¿no? El tema, no sé si puede entrar, a ver, no puede entrar. Bueno, eh, las características, ¿no? De este aceite biodegradable. Bueno, eso es lo que les quería transmitir el día de hoy, ¿no? Y encantado, ¿no? A los que quieran hacer alguna pregunta para poder absolverlas. Voy viendo en el chat, ¿no? Si es que han puesto alguna pregunta. Ya. Sí, Y profesor. si no, alcen la mano, ¿no? Y prendan su cámara para poder conocerlos también, ¿no? Adelante, por favor. Sí, gracias, profesor. Espero que se me escuche. ¿Se me escucha? Sí, sí, te escuchamos, Estefan. Genial. Cada uno de los participantes está ya con los permisos para poder recoger su audio y también para que puedan prender su cámara. Por favor, les invito a que puedan prender su audio si tienen alguna intervención o alguna duda. Aprovechen que el profesor Rosendo está acá y hagamos las preguntas. Aprovechemos también su tiempo y el tema tan interesante que ha dado para en esta conferencia, ¿no? Al interno tuve algunas preguntas, profesor. No, Sí, no, acabo de ver el chat. sí. Tengo algunas preguntas. A ver. Sí. Usted estaba comentando sobre el procesamiento de datos, pero ¿qué herramientas debemos ir aprendiendo para poder mantenernos actualizados y poder estar, Ya. sí, Es respecto a eso? interesante esa pregunta. Mira, nosotros acá en la empresa, yo laboro, ¿no? En negocios globales inteligentes. Nosotros utilizamos, por ejemplo, programación en Python, ¿no? Con inteligencia artificial. Y eso es, por ejemplo, ¿no? Un software amigable. Hay otros software también, ¿no? Que ya tienen que ver con un mayor procesamiento de datos, ¿no? Azure, Amazon, que son plataformas que te da directamente, ¿no? Que tú puedas hacer el procesamiento, por ejemplo, en la nube, ¿no? Dado que
ya la cantidad de información que se maneja, pues, ya tú no lo puedes correr en tu PC, ¿no? Necesitas ya bastante memoria, ¿no? Entonces, ya lo moderno es programar en la nube, ¿no? Nosotros programamos en la nube nomás. Ya nada, en nuestra computadora. Todo es en la nube. Y también, la ventaja que si programas en la nube, ¿no? El programa lo puedes acceder de cualquier sitio, ¿no? No depende de una PC. Eso, básicamente. Entonces, básicamente estarían usando Python para programación, profesor. Sí. Y también puede ser, por ejemplo, MATLAB, ¿no? Aunque menor MATLAB, pero hay otro software también, pues, ¿no? Pero la clave es la programación que sea en línea y que sea en la red, porque como toda la información va a venir en grandes cantidades, ¿no? Como Big Data, ahora sí se requiere, pues, de una supercomputadora, ¿no? Para que puedas tú procesar toda la información, ¿no? Que va a llegar. Sí. Ujú. Genial, profesor. Gracias por su respuesta. Ahora, en cuanto a almacenadores de energía solares, si bien es cierto, muchas personas tienen almacenadores de energía personales, ellos sería recomendable también que ellos puedan tener algún tipo de almacenador. Lo que hemos tratado aquí se refiere, pues, a un sistema de almacenamiento de energía en la red, ¿no? Es decir, una de las aplicaciones, por ejemplo, tiene que ver con... Hay situaciones donde, por ejemplo, alguna red de distribución, ¿no es cierto? Algún alimentador, por ejemplo, podría congestionarse por ciertas horas, ¿no? No siempre va a estar congestionada. Entonces, a partir de utilizar un sistema de almacenamiento, se podría hacer de que no se requiera poner una red en paralelo, ¿no? Una nueva línea en paralelo, sino de que un alimentador en paralelo, sino que se podría hacer uso del sistema de almacenamiento por cierto periodo y diferir, ¿no? Esta inversión. Eso le conviene, obviamente, al distribuidor, ¿no? Un caso emblemático, les puedo comentar, se ha dado en Colombia, ¿no? En Colombia, en el 2021, eh, el, el planificador del sistema de electricidad de la UNME en Colombia sacó a concurso, ¿no? La instalación de un sistema BESS, un sistema de baterías por 45 megavatios por una hora, es decir, 45 megavatios hora, ¿no? Y la idea de este sistema de almacenamiento era justamente para lo que les estoy comentando, ¿no? Ayudar en la congestión que se daba en ciertas líneas por cierto periodo, en este caso una hora, ¿no? Entonces, el sistema de almacenamiento aquí lo estamos utilizando, ¿no? Y la propuesta es utilizarlo tanto en la transmisión como en la distribución, ¿no? Pero sobre todo en la distribución. Y aquí un elemento clave, ¿no? Sabemos que en el Perú los sistemas de distribución regionales fuera de Lima son del Estado. Y el Estado no tiene plata, el Estado hace difícil las cosas, ¿no? Para construcción de infraestructura. Entonces, por el norte, por ejemplo, hay emprendimientos que no pueden crecer porque no hay electricidad, no por un tema de oferta, sino por un tema de redes. Entonces ahí, por ejemplo, podría ser una buena alternativa, sistema de almacenamiento de energía, ¿no? Y que podrían ser accesibles, ¿no? Eso me parece un tema importante que ustedes deben saber y que de hecho en el curso que yo dicto hablamos sobre esta solución, ¿no? Que se dio en Colombia de la distribución en la transmisión, perdón, del BES, ¿no? Del sistema de almacenamiento de energía en la transmisión. Eso, gracias. Gracias por mi respuesta, profesor. Igual a cada uno de los participantes les invito a que si tienen dudas, porfa, es el momento de que puedan hacerlo en estos momentos. Eh, Hay otra pregunta, profesor, por ahí. Usted mencionó acerca de los campos electromagnéticos y que estos se deberían evitar. ¿Por qué se deberían evitar estos campos electromagnéticos? ¿O generan Sí, algún daño a la salud?
No, no, básicamente porque podrían, pues, inducir corriente en otra red paralela, digamos, ¿no? Puede, entonces, introducirle algún aspecto de mala calidad, digamos, ¿no? Y lo que haces con este apantallamiento que tienen los superconductores, ¿no? Es que se elimine esa posibilidad, ¿no? Se vuelve algo inocuo, digamos, ¿no? Que tú entierres el cable con esa superconductividad y no hay esos problemas asociados, ¿no? Que es una de las características, digamos, que también hace, ¿no? De que sean preferidos utilizarlos. Imagínate, pues, en una calle, ¿no? En el centro de Lima, por ejemplo. Entonces ya, pues, ¿cuántos cables pasan por ahí? Y si tú tiras un cable más y ese cable puede generar, ¿no? Una conducción, ¿no? Por un campo electromagnético, interfieren los otros cables. Entonces, aquí es un cable que no haría eso. Entonces, eso es una propiedad que se resalta, ¿no? De estos cables subterráneos de alta conductividad. Sí, eso es, básicamente. Gracias, profesor. Estimados participantes, les invito a que puedan dejar sus consultas por escrito o al finalizar la presentación del diploma. Pueden levantar la mano y continuar con las preguntas. Sin embargo, quiero hacer ya la presentación del diploma, pero antes quiero agradecer al profesor Rosendo Ramírez por su tiempo, por habernos acompañado en esta conferencia súper explicada y bien didáctica. Gracias, profesor, por su Mm. tiempo y por esta conferencia. En estos momentos voy a proceder a pasar allá. Tenemos una pregunta de Robert Miguel Rivera sobre el futuro de Smart Grid. No sé si Robert quieres hacer adicionar a la pregunta. Puedes activar tu audio, por favor, tu micro. Sí, quería un poco ver sobre ese tema, ¿no? Sobre en qué va a diferir eso en el futuro, ¿no? En la línea de transmisión. ¿Las redes inteligentes te refieres? Sí, sobre los smart green, claro. No, Magritte, ya. Sí. Bueno, la apuesta es que el sistema de distribución sea capaz de poder tener una conducción bidireccional, ¿no? Entonces, esta generación distribuida que va a ser bidireccional requiere que, por lo pronto, ¿no? Tú tengas un medidor que sea capaz de poder registrar en dos sentidos, cuando tú retiras energía del sistema o cuando inyectas energía al sistema. Entonces, la medición inteligente es parte justamente de una red inteligente, de una smart grid, ¿no? Pero a su vez, como les comentaba, ¿no? Al tener, por ejemplo, un medidor inteligente y que constantemente está censando información de la tensión que hay en ese punto, si en algún momento tú detectas que la tensión es cero, digamos, ¿no? Entonces hay un problema ahí, ¿verdad? Uno podría pensar, bueno, puede ser que el medidor está mal o es algo muy puntual. Entonces, si empiezas a monitorear otros medidores cercanos, ¿no? Y encuentras que también el nivel de la tensión ha caído, se ha reducido a cero, digamos, entonces ya empiezas a encontrar un patrón de que la red, ¿no? En ese sistema, probablemente el alimentador ha fallado, ¿no? Y entonces vas hacia la subestación de distribución. Entonces, como censas datos, ¿no es cierto? Puedes saber si es que precisamente el problema ha sido ahí, ¿no? O entre el alimentador o la subestación de distribución, o si solo ha sido un problema de la vivienda, ¿no? No ha trascendido. Dependiendo de en qué punto tú identificas la falla, entonces puedes tomar la solución, ¿no? Puedes hacer de que, si es un tema obviamente de distribución, ¿no? De un problema en la subestación de distribución, si por ahí lo tienes totalmente automatizado, ¿no? Con comandos, podrías resolverlo desde el centro de control. Y si no, ya pues irá directamente, ¿no? La cuadrilla a resolver el problema. Pero ya no tienes pues gente que está ahí con camionetas, ¿no? Dando vueltas por la ciudad para ver si dónde hay una falla, ¿no? Eso es un tema que creo que interesa bastante, ¿no?
Sí. Bueno, ¿cuál es el nivel de las pérdidas en un sistema bidireccional? Obviamente se reduce, ¿no? Porque una cosa es que pues la energía venga desde el nivel de alta, media tensión, baja tensión, pasa por varios kilómetros de línea, y otra es que tú mismo puedas generar, ¿no?, la electricidad en sitio. Justamente la generación distribuida, la promesa de la generación distribuida es que tú reduces la pérdida de energía, porque la electricidad se genera cerca al punto de consumo. No es como antes, ¿no? Cuando es lo antiguo, una sola dirección, tiene que venir desde Mantaro la electricidad, llega a San Juan, de San Juan 220 a 60, 60 a 10, de 10 a 220 voltios. Imagínate todas esas transiciones que haces tú. En cambio, si tú tienes una generación distribuida, directo, ¿no? Se produce la electricidad cerca al punto de consumo y se reduce la energía, ¿no? La pérdida de energía. Y ese valor, justamente de la reducción de pérdida de energía, es por las cuales la política pública apunta, ¿no?, a que haya generación distribuida. Eso es. Entonces, pues con la manita levantada, por favor, puedes intervenir. Ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches, Joseph. No sé si me escucha, Sí, sí, te escuchamos. ingeniero. Mira, mi consulta, bueno, también era ligada a ello, sí, la han respondido, pero quería saber también el tema de cómo va a afectar en cuanto a pérdidas comerciales en sí, con el caso de hurto, conexiones clandestinas, derivaciones, cuando se trabaje o cuando se esté instalando los casos del Smart, ¿no? Los casos en este caso que el mismo cliente sea quien, quien venda, ¿no? Quien venda y a su vez también consuma. ¿Cómo afectaría en este caso? ¿O cómo sería? ¿Qué Bueno, problema se tiene? lo que hace la parte del Smart Grid es que tú puedas estar constantemente tomando medición de la red, tensión, corriente, ¿no? Entonces, si por ahí encuentras un patrón distinto a lo usual, te da una idea de que hay un problema ahí, ¿no? Entonces, si por ahí hay una parte, una red que se está, digamos, hurtando la electricidad, entonces en ese punto va a detectarlo, ¿no? Va a haber un problema ahí, ¿sí? Y pues irán las cuadrillas, ¿no?, para investigar cuál es el problema, ¿no?, y debería ayudar, ¿no?, al tema del hurto, ¿no?, de la electricidad, porque tú tienes un mayor control. O sea, la Smart Grid lo que te ayuda es a tener un mayor control de la red. Al tener mayor control es más posible, más factible que tú puedas detectar anomalías, ¿no? Entonces, de ese punto de vista te ayuda, ¿no? Ahora, exactamente cuál es el porcentaje depende, pues, de qué situación está en análisis, ¿no? Pero en realidad te ayuda a todos estos temas, ¿no? Partiendo, ¿no?, de que te ayuda a encontrar el problema que hay en la red, por ejemplo, en tiempo real, ¿no? Entonces, va a ser más fácil detectar situaciones anómalas, como lo es, por ejemplo, el robo, ¿no?, de conectarte a la red, ¿no? Eso básicamente significa una red inteligente, ¿no? Bien, ¿no hay más preguntas? Gracias, profesor. Joseph, Robert, ¿todo ok con las respuestas? Sí, tenemos, sí, la respuesta de Joseph. Ya. Muchas gracias. ¿Tenemos más preguntas, chicos? Por el momento creo que no tenemos preguntas, profesor, Ya. pero de todos Entonces, modos, sí. yo les agradezco. Muchas gracias, Stephanie. Muchas gracias también a Robert, Joseph, Danilo, David, ¿no?, por la oportunidad de haber compartido con ustedes este espacio, ¿no? Es una muestra de las clases que hacemos en ESAN. Y bueno, ya yo los dejo entonces con Stephanie. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias. Gracias a usted, profesor. Gracias por su tiempo y por esta excelente Bien, conferencia. ya. Yo salgo entonces. Gracias. Sí, genial, profesor. Gracias. Chicos, todavía no se vayan, por favor. Les voy a presentar el diploma, donde también van a poder conocer un poquito más al profesor y puedan tener mayor experiencia
con respecto al diploma o al tema que se va a tratar. El diploma, les presentamos el diploma de especialización en gestión de distribución eléctrica. Esto viene gracias gracias a la Universidad de SA, en convenio con CIER, Comité Nacional Peruano de la CIER, y el PRI-ESAM. ¿Quiénes van a ser nuestros docentes expertos? Pues tenemos al profesor Edwin Quintanilla, Rosendo Ramírez, Leonidas Sayas, José López, Luis Drajeda. Más adelante les voy a comentar un poquito de cada uno de ellos, pero vamos a ver el perfil del participante, pues está dirigido a profesionales de instituciones públicas o privadas del área administrativa, financiera, legal, comercial, operativa, vinculadas al campo energético, que quieran desarrollar y consolidar su formación profesional, especialmente en el subsector de distribución eléctrica. La duración de estas son 100 horas lectivas, 45 minutos cada una, y modalidad transmisión en vivo. Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los requisitos del programa recibirán el diploma de especialización en gestión de distribución eléctrica expedido por la Universidad de SA en convenio con la COMESER. Les voy a comentar un poquito más sobre el temario a lo largo de este diploma. Pues tenemos el curso Mercado de Electricidad, Tendencia y Escenarios, a cargo del profesor Edwin Quintanilla. Estos van a tener 20 horas lectivas, en las cuales se van a ver mercado global de energía y electricidad, en escenarios y perspectivas, oportunidades de inversión, transición energética y electrificación de la matriz energética, política energética, entre otros. Tenemos el siguiente curso, que es planeamiento de distribución eléctrica, a cargo del profesor José López. Esas son 10 horas lectivas. En estas vamos a ver fundamentos de planeamiento, distribución eléctrica, planeamiento y regulación del sistema de distribución. El siguiente curso va a ser regulación de la subtransmisión eléctrica, transmisión secundaria, complementaria, con 100 horas lectivas. En esto vamos a tener temas como mecanismo para la planificación de la transmisión, compensación de los sistemas de transmisión de demanda, propuestas de mejora en marco regulatorio. Casi por finalizar, tenemos el siguiente curso, que es el tarifas eléctricas en distribución, valor agregado de distribución, a cargo del profesor Luis Drajeda. Vamos a ver temas como modelo económico de la regulación, generación, transmisión de los sistemas de distribución eléctrica, aplicación de la regulación de distribución eléctrica en el Perú. Y finalmente tenemos el curso de servicios de gestión de demanda, nuevos roles de la distribución, con 10 horas lectivas. En esta vamos a ver gestión de la demanda, nuevo rol para el uso óptimo de los recursos, gestión de la demanda para la provisión de servicios para el sistema de distribución, gestión de recursos distribuidos y respuestas a la demanda. Y así tenemos más temas que me gustaría que cada uno de ustedes lo puedan revisar a detalle. Finalmente tenemos también el último curso, que es generación distribuida, a cargo del profesor que nos acompañó el día de hoy, Rosendo Ramírez. En esta vamos a ver nueva concepción de la cadena de valor del negocio de electricidad, condiciones para el buen funcionamiento de generación distribuida, impacto de la generación distribuida en la calidad de servicio eléctrico, SAIDI y SAIFI, nuevas oportunidades de negocio en las empresas distribuidoras en la generación distribuida, beneficios de la GEDE para las empresas de distribución. Es una amenaza para los ingresos de las empresas distribuidoras, de los consumidores que buscan su energía eléctrica. Tenemos la supervisión eléctrica, la supervisión de la distribución, a cargo del profesor Edwin Quintanilla, el profesor Leonidas Sayas. En esto vamos a ver fallas del mercado y fallas del Estado, regulación económica y regulación de la calidad. Justo en el mensaje les acabo de mandar, voy a volver a copiar, por favor. Les estoy mandando el link para que ustedes puedan registrar su asistencia, y el segundo link es para que ustedes puedan obtener el certificado de participación de esta conferencia, y el tercer link es para que ustedes puedan descargar el brochure y puedan enterarse un poquito más de cada uno de nuestros temarios, y también puedan conocer a nuestros profesores. Y les voy a mostrar un poquito más de quiénes son nuestros docentes. Por ejemplo, el profesor José López es magíster en Ciencias con mención en Energía por la Universidad Nacional de Ingeniería. Él tiene maestría en Ingeniería Eléctrica por la Universidad Nacional de Callao. Tiene estudios de doctorado energético en la Universidad Nacional de Ingeniería.
Actualmente él es jefe del Departamento de Planificación de Distribución de Luz del Sur, SAC. Tenemos al profesor Edwin Quintanilla, que él tiene un PhD en Management Science en la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas, ¿sabe? España. Es magíster en Administración de la Escuela de Administración de Negocios para graduados de la Universidad USAM. Él ha sido gerente adjunto de regulación tarifaria, gerente general de Oceanolink, ex viceministro de Energía del Ministerio de Energía y Minas, ex asesor de la presidencia de Oceanolink. Actualmente él es gerente de supervisión de energía de Oceanolink. Tenemos al profesor Rosendo Ramírez, que ya lo conocieron el día de hoy. Él es doctor en Economía por la Universidad de Córdoba, Estados Unidos. Es doctor en Gobierno, Políticas Públicas por la Universidad San Martín de Porres. Es ingeniero electricista. Y actualmente él es director de investigaciones en negocios globales inteligentes NIGLISAC. Tenemos a nuestro docente Luis Grajeda. Él es magíster en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Tarapacá, Chile. Es magíster en Dirección y Gestión de Empresas de la Universidad Alcalá, Henares de España. Él ha sido gerente de Planeamiento y Control de Gestión, gerente regional de Purímac, gerente comercial y gerente de marketing de Electrosur SAC, es gerente de distribución eléctrica y actualmente él es gerente de regulación de tarifas de oscilamiento. Finalmente tenemos al docente Leonidas Sayas. Él es ingeniero electricista colegiado con maestría en sistema de potencia en la Universidad Nacional de Ingeniería. Asimismo tiene una maestría en regulación en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Él ha sido ex coordinador técnico en Oceanolink y actualmente es gerente de supervisión de electricidad en Oceanolink. Como han visto, tenemos nuestros docentes con amplia experiencia que pueden orientarlos a lo largo de este diploma. Les invitamos a que puedan inscribirse en ese diploma y puedan aprender sobre estos temas con excelentes docentes que tenemos en el PIESAM. Voy a dejar de compartir. Les doy las gracias por su tiempo y por esta conferencia. La conferencia ha terminado. Buenas noches. Gracias.